Queremos compartir en esta mañana unas bellas lecturas de este segundo domingo de Cuaresma. Unas bellas lecturas que tienen la finalidad, como siempre, la palabra de Dios, de calar hondamente en el corazón de cada creyente y a la luz de estas lecturas, coger una ruta acertada en el caminar de nuestra vida. La palabra de Dios no es una palabra rutinaria que se lee en las Sagradas Escrituras y en las liturgias. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, tajante como doble espada. Y esta palabra de Dios, hoy, como tantos domingos, y más que nunca, en este domingo de Cuaresma, quiere calar hondamente en nuestros corazones para que comprendamos qué es la fe. Las lecturas de este día están enfocadas todas ellas a poner de relieve que la fe no es un camino de rosas, tiene sus renuncias y tiene la fe sus exigencias. Hemos escuchado la primera lectura del libro del Génesis, donde aparece la vocación, diríamos, de Abraham, el padre de los creyentes, donde aparece todo ese esfuerzo de la fe, la renuncia, la exigencia, el desconcierto tal vez, cuando Abraham, que tiene el primer mandato de Dios, del Señor, sal de tu tierra. Abraham pertenecía a una tribu pagana, idólatra. Sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Y entonces Abraham lo deja todo, parientes, familia, y sale de su tierra y le dice: Dios, el Señor, te haré padre de muchas generaciones. Y claro está, Abraham en su interior pensaba: si yo soy mayor, mi esposa es estéril. Y entonces el Señor le anuncia: serás padre. Y entonces el Señor le anuncia su paternidad y en la esterilidad también de su esposa. Y al cabo de 24 años de paciencia, de espera, de confianza en el Señor, Abraham tuvo a Isaac con 100 años y ella 90 años. Para Dios nada es imposible. Y entonces es cuando Abraham se siente involucrado después en otra realidad, una renuncia, una exigencia de la fe. Coge a tu hijo Isaac, le llevas al monte Moria y allí le sacrificas. Un ritual que había antiguamente. Fijaros bien, este texto data del siglo de 30 siglos antes de Cristo. Le sacrificas y Abraham, sin rechitar, sin decirle: mira que es el hijo que me has dado para que proyecte mi descendencia. No. Abraham se fía de Dios. Abraham tiene una fe inconmovible, indubitable, es la fe de Abraham. Por eso a Abraham se le llamará el padre de los creyentes. Y en esta prueba se fía de Dios, camina con Dios y resurge toda la acción amorosa de Dios. Dios tiene su tiempo, su historia. Y es cuando va a sacrificar a su hijo Isaac en aquella pila de leña, en aquel altar, una voz que le dice: detente, Abraham. Y entonces aparece entre las zarzas que hemos escuchado un carnero y ofrece el carnero en ese altar a Dios. Y Abraham sigue caminando en el proyecto de Dios, en el amor de Dios, en la fe. Ya os dije, una fe totalmente inconmovible, indubitable, una fe firme, recia,
Abraham se fía de Dios. Tiene la paciencia para caminar en la presencia de Dios. Y estamos realmente en este momento para pensar en nuestra vida. El creyente de hoy quiere todo rápido y además chantajeamos a Dios. Si me das esto, yo hago esto. Y si cuando viene un problema en la vida, unas circunstancias, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí este cáncer? ¿Por qué este problema de la vida? Abraham se fía de Dios. Se fía de Dios precisamente por esto, porque el camino de Dios, el tiempo de Dios, no es nuestro camino y no es nuestro tiempo. El cómo no es patrimonio del hombre, ni el cuándo tampoco. Aquí en este lugar que venís, que habréis venido por el perfume de la Virgen, tampoco. ¿Cuándo vendrá el aviso? ¿Cuándo la Iglesia aprobará? ¿Cuándo? ¿Cómo? No estamos ni para cómo ni para cuándos. Estamos solamente para fiarnos de Dios. Ese Dios que le habrá dicho, como un padre le dice a la madre, tiene los críos que estén quietos, que cuando vienen, que no se preocupen. Y la Virgen María, en todas las apariciones que tiene en el mundo, el mensaje es el mismo, que caminemos en la fe, que el cómo y el cuánto dependen de Dios, no de nosotros. Cuando Dios quiera y como Dios quiera, se hará presente esa necesidad que tenemos de Dios. Pero el problema es que seguimos caminando con los mismos pecados. Si estamos pendientes de cuándo vendrá el aviso, el milagro, todo esto, lo de Lourdes, Fátima, todo ello, ¿por qué seguimos siendo tan regulares? ¿Por qué nuestra fe sigue siendo una fe no paciente, no viva, no eficaz, no profunda como la de Abraham? Yo creo que esto es algo que nos tiene que tocar hoy. Por ese motivo, la lectura de Abraham de hoy tiene que ser una lectura, en primer lugar, que afiance nuestra fe. Que sepamos que la fe no es un camino de rosas y que la fe no depende nunca de nuestro deseo. La fe depende de un Dios que nos ama, que no nos deja de la mano, y de un Dios que es revelado en Cristo, y este Cristo le dice a la Virgen, diles a los chavales que se estén quietos, que no alteren y que no tiren del manto, de tu vestido. Esto es. Y esto es la fe. Y esto es creer en unas apariciones de cualquier lugar. No es desvengar a la Virgen y decirle, venga, que te estamos esperando a ver si asoma la mano. Debemos de aprender, queridos fieles, de la fe de Abraham, ante los problemas serios de la vida, cuando el dolor se asoma por la ventana de nuestra vida, cuando un cáncer se nos anuncia, cuando vemos que todo esto no marcha bien, cuando vemos que la misma Iglesia, los pastores, me cuento entre ellos, tal vez no estamos acertados o estamos desorientados. Y cuando escuchamos los, diríamos, ladridos o alaridos de nuestros políticos que atentan, tal vez, como os dije antes, contra la dignidad de la vida y el respeto a la vida y el respeto a una cultura. Y creo que, ¿qué nos queda? Pues como Abraham, ser pacientes. 24 años estuvo él esperando para que se cumpliese la promesa de que iba a ser padre, y él tuvo la paternidad a los 100 años y su esposa a los 90. Esperó 24 años. Nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar a que
Virgen se nos asome por el ventano de su casa, de su hornacina y nos diga, ya está, venga, tocar la campana. No, hermanos. La Virgen no necesita propaganda, no necesita nada de esto. La Virgen necesita corazones convertidos de verdad, creyentes que tengan la fe de Abraham y que no tomen el pelo a Dios o a la Virgen con sus realidades o sus ideologías que atentan muchas veces contra la fe y contra este misterio de María. Creo que este es el testimonio de este hombre, de Abraham. Tenemos también el Evangelio que está en correlación con este texto. Cuando el Señor se lleva aparte a Pedro, Santiago y Juan a una montaña, dicen el monte Tabor, se los llevó a una montaña alta y allí se transfiguró delante de ellos. Les había anunciado su pasión y les quiso anunciar el éxito de su cruz, la glorificación, la resurrección. Por eso, lo más importante de este pasaje del Evangelio es cuando ellos, trastocados, aparecieron Moisés y Elías por toda aquella grandeza, cuando descubren la gloria de Cristo, parte de la gloria de Cristo, se quedan fascinados. Pedro, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y cuando ya despiertan de toda esa realidad, aparece una voz en medio de la nube del cielo del Dios Padre que dice, este es mi Hijo el amado, escuchadle, como aparece también cuando el bautismo en el Jordán. Esto es, tenemos que escuchar a Dios en la figura de Cristo. Y el lenguaje de Cristo es la cruz. Y el lenguaje de Cristo es, por la cruz, llegamos al tabor de la glorificación de nuestras vidas. Tenemos que escuchar a Cristo. Escucharla además en toda la plenitud de esta palabra, en este momento de la historia y en este lugar. Podemos quedarnos adormecidos con tanta gente que empieza a hablar y a calibrar y a decir esto de la Iglesia, del Papa, del Obispo, de un servidor, de cualquiera. Podemos quedar fascinados por la elocuencia para hacer el mal, pero a quien tenemos que escuchar siempre es a Cristo. ¿Y cómo nos habla Cristo? A través de la palabra, a través de los sacramentos y a través de la oración. Estamos en Cuaresma, que es tiempo de oración, de penitencia y de hacer el bien a los demás. Y para terminar, deciros las palabras del apóstol San Pablo a los romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Cristo nos acompaña. No podemos tener miedo al mundo de hoy, a esta sociedad, que parece que todo esto se viene abajo. No tengáis miedo, Cristo está a nuestro lado. Cristo nos acompaña en la historia de nuestra vida. Cuando el Señor le dice a los discípulos, cuando os persigan y os lleven a los tribunales, no tengáis miedo a lo que vais a decir. El Espíritu os iluminará aquello que tenéis que decir. Y por ese motivo, Cristo está junto a nosotros. El Espíritu del resucitado nos acompaña y nos ilumina para hacernos firmes, para tener una fe recia a estilo de Abraham y eficaz para afrontar este momento sin lamentaciones, sin críticas, sin miedos. No hay miedo, la Iglesia no viene abajo por los cismas, la Iglesia viene abajo por ti, que
que estás todo el día atacando a esta iglesia, que es tu iglesia, donde tú estás bautizado. Esto es cierto. Y creo que esto es lo importante. No podemos tirar piedras al propio tejado nuestro. Dios está con nosotros, en la aflicción, en la alegría, en las esperanzas y en las alegrías de la vida y en los dolores de la vida. El Espíritu de Cristo nos acompaña siempre. Y creo que el Espíritu de Cristo a estos Despes Nostra, a ustedes, les ha guiado aquí, para compartir esta mesa de la Eucaristía, para compartir esta mesa de la palabra que está aquí. Y creo que esto es para darnos cuenta que es verdad, que Cristo está a nuestro lado y que Cristo camina junto a nosotros, de verdad. Por eso, no os dejéis engañar nunca. Guiaros siempre por la verdad de la palabra de Dios. Guiaros siempre por el Evangelio vivo de Cristo, que es la Virgen. La Virgen no dice tonterías. A veces la pobre señora, nuestra madre, le ponemos en su boca cosas que nunca dice. Tengamos respeto a la voz de la Virgen, que es muy importante tenerle. Y creo que hoy queremos vivir todo esto, y por ese motivo os voy a leer un poema de Santa Teresa, que le sé de memoria, pero por si acaso me equivoco al decirle. Santa Teresa dice, poema: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Este poema de Santa Teresa sintetiza estas lecturas. De pie.